Unidad 3: Identidad asociativa y solidaria en la economía solidaria. Comenzaremos este tema entonces hablando de los flujos de la solidaridad. ¿Cuáles son los dos grandes flujos de la solidaridad? En primer lugar, tenemos la solidaridad hacia sí mismos, hacia nosotros mismos, y tenemos también la solidaridad hacia los demás. La solidaridad hacia nosotros mismos también es conocida como la mutualidad. O sea, es cuando nos ponemos de acuerdo para trabajar y nosotros mismos nos vamos a beneficiar de ese trabajo que estamos haciendo colectivamente. O sea, que es un trabajo en el cual nosotros decidimos asociarnos para esforzarnos por nosotros mismos. Y la solidaridad hacia los demás es cuando nos ponemos de acuerdo para trabajar en procura del bienestar de otras personas ajenas a nosotros. Entonces, la conocemos más como la solidaridad. En otras palabras, también la conocemos como altruismo, trabajar por los otros. Entonces, prácticamente los dos grandes flujos de la solidaridad son, en primer lugar, el mutualismo o la solidaridad hacia nosotros mismos, y en segundo lugar, el altruismo o la solidaridad hacia los demás. Esos son los dos grandes flujos. Entonces, por ejemplo, encontramos empresas en la economía solidaria que hacen énfasis en el mutualismo, como por ejemplo las cooperativas principalmente, y encontramos también organizaciones que hacen énfasis en la solidaridad hacia los demás, como por ejemplo las fundaciones. ¿Qué es la solidaridad entonces? Pues el concepto de solidaridad tiene varios elementos, varias diferencias, varias vertientes. Hay una primera que nos dice que es una obligación en la que una cosa debida por varios, el acreedor tenga derecho a reclamarle a uno solo de los deudores. Este es prácticamente lo que se conoce como el concepto de insólidum o las deudas insólidas, que fue por donde comenzó el tema del concepto de solidaridad, ¿no? Cuando varias personas le están debiendo a un solo acreedor y entonces el acreedor puede perfectamente cobrarle a cualquiera de los deudores. Ese es uno de los conceptos. El otro concepto dice, es la adhesión circunstancial a la causa o la empresa de otros, que está muy relacionado con el tema de la solidaridad hacia los demás o del altruismo. Adherirnos a la causa, a las necesidades de otras personas. El otro concepto dice que es un vínculo que une a varios seres humanos entre sí para colaborar y asistir recíprocamente frente a las necesidades, problemas y aspiraciones. O sea que este concepto está más relacionado con el mutualismo. Por ende, pues entonces la solidaridad es todas esas tres cosas. Aquí es donde vemos las dos corrientes que estábamos mencionando, la de la solidaridad hacia los demás y la de la solidaridad hacia nosotros mismos. Sobre la identidad de las organizaciones de economía solidaria, es pertinente aclarar que la ASI, que es una de las entidades a nivel mundial que dan orientación sobre el funcionamiento de las cooperativas y del sector cooperativo y sector solidario, nos dice que hacen parte de este tema de la entidad de las organizaciones de economía solidaria, la definición de la cooperativa en sí, lo que es la definición de cooperativismo que ya habíamos visto anteriormente, los valores de las cooperativas y de sus asociados y los principios del cooperativismo. O sea que esos son como los elementos que hacen parte de lo que es la identidad cooperativa. Por eso vamos a tratar de verlos muy rápidamente todos. Entonces comencemos por una identidad que se llama la autogestión. ¿La autogestión qué es? Aquí tenemos los asociados de la cooperativa, aquí tenemos nuestra cooperativa y decimos que hay autogestión. ¿Por qué? Nosotros mismos administramos y dirigimos nuestra organización. O sea, la organización, la cooperativa es de nosotros y nosotros mismos la dirigimos, la administramos. Para ello, pues tenemos una asamblea general, un consejo de administración y una gerencia, que son como los órganos y cargos de administración interno principales dentro de la cooperativa. Entonces, la asamblea general, donde estamos representados todos los asociados, el consejo de administración, que es el órgano que se encarga de la administración permanente de la cooperativa, y la gerencia, que es la representación legal de la misma. Todos ellos, entonces, hacemos parte nosotros de esos órganos y en muchas ocasiones somos también parte de la gerencia en la medida en que alguno de los asociados puede ser. Eso es lo que llamamos autogestión.
Pero otro elemento de la identidad de las organizaciones de la economía solidaria se llama el autocontrol. Nosotros mismos nos controlamos. Entonces, nosotros mismos tenemos nuestros propios órganos de control interno. ¿Cuáles son? La Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal, que son elegidos por la Asamblea General, es elegida por nosotros mismos. Entonces, son dos órganos de control interno. El uno para el control fiscal, el revisor fiscal, para todo lo que tiene que ver con la parte financiera, contable, tributaria, y la Junta de Vigilancia, que es más un órgano de control social interno dentro de la cooperativa. Entonces, a esto es lo que nosotros le llamamos el autocontrol. Y, por último, el autogobierno. Es decir, que nosotros mismos nos gobernamos y somos independientes frente a otras empresas o entidades. Entonces, nosotros mismos establecemos nuestros compromisos, nuestro desarrollo, el crecimiento de la organización. No dependemos de otras organizaciones, no dependemos del gobierno, ni nada de esas cosas, ni de otras entidades, ni nada de esas cosas. O sea que nosotros somos independientes frente a las otras empresas. Entonces, esos son los tres elementos que hacen parte de la entidad de las organizaciones de la economía solidaria. Los valores cooperativos, ¿cuáles son? Pues tenemos unos valores cooperativos que nos da la ASI precisamente para las empresas como para los asociados. En cuanto a los asociados, nos habla, por ejemplo, de honestidad, de transparencia, de responsabilidad social y de preocupación por los demás. Nosotros como asociados debemos ser honestos en el funcionamiento de la empresa y nuestras relaciones con ella. Debemos ser transparentes, debemos tener responsabilidad social, que es precisamente pensar en los otros compañeros, en el resto de asociados y en la comunidad en general. O sea, por eso dice preocupación por los demás. Y hay también otros valores que son ya relativos a lo que son las organizaciones. Entonces hablamos, por ejemplo, de la ayuda mutua que se debe fomentar dentro de la organización, la responsabilidad, la igualdad, la equidad, la democracia y la solidaridad. Son valores que deben fundamentarse y desarrollarse dentro de las cooperativas y dentro de las organizaciones solidarias. Para poder entonces diferenciar un poco acerca de lo que son los principios cooperativos, de los valores, entonces aquí tenemos los 7 principios cooperativos que salen precisamente de cuando se creó la primera cooperativa reconocida mundialmente. Y entonces los pioneros de Rochdale, que fueron los que promulgaron estos principios y ya después la ASI los acogió a nivel mundial. Entonces tenemos el primer principio, que es la adhesión voluntaria y abierta, la posibilidad que nosotros tenemos como asociados de adherirnos voluntariamente. Pero esa adhesión voluntaria también implica que, así como nos adherimos voluntariamente, también voluntariamente nos podemos retirar. Por eso existe también el retiro voluntario. El segundo principio del cooperativismo, la gestión democrática de los miembros, o sea que nosotros mismos autogestionamos, nosotros mismos administramos nuestra empresa. El tercer principio, la participación económica de los asociados. Desde luego, si vamos a crear una empresa, pues tenemos que participar económicamente porque pues es muy difícil, casi que imposible, crear una empresa sin que sus dueños o sus socios o asociados inviertan en ella, ¿no? El cuarto principio, autonomía e independencia, lo referíamos ahorita cuando hablábamos precisamente de la identidad cooperativa, que somos independientes como organización, somos autónomos y no dependemos de otras organizaciones. Eso es una empresa, aunque es asociativa y colectiva, de todas maneras es independiente a todas las demás empresas. Pueda que en algunos casos nosotros nacemos dentro de otras empresas, por ejemplo, los fondos de empleados nacen dentro de una empresa, normalmente porque se constituye con los empleados de una empresa o los trabajadores asociados de una cooperativa, por ejemplo. Entonces, en ese caso, no quiere decir que entonces el fondo de empleado es una organización que va a depender de la empresa matriz, ¿no? Es una empresa, una persona jurídica totalmente independiente. O, por ejemplo, cuando muchas veces dentro de una cooperativa se crea otra cooperativa para otro servicio diferente. Entonces hay independencia también en ellos. El quinto principio, el de educación, formación e información, que nosotros como asociados debemos, la cooperativa debe hacer actividades de educación y nosotros debemos participar de ellas. La cooperativa debe informarnos
y hacer procesos de formación con nosotros y nosotros debemos estar informados y participar de todas las actividades que realice la cooperativa. El sexto principio cooperativo, la cooperación entre cooperativas. O sea que entonces aquí es donde hablamos de que nosotros podemos integrarnos como cooperativa a otras cooperativas, a otros organismos de segundo y de tercer grado también. Y por último, el séptimo principio, que es el interés por la comunidad. Y entonces aquí es cuando comienza a hablarse, por ejemplo, de temas como la sostenibilidad y el apoyo a algunos proyectos sociales, comunitarios, en las regiones donde operan las cooperativas. Eso en cuanto a los principios cooperativos. Pero en Colombia, por ejemplo, la ley 454 del 98 nos habla de los principios de la economía solidaria. Y si nosotros los miramos, pues nos aparecen 11 principios. Estos 7 principios del cooperativismo están incluidos acá, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el cuarto dice adhesión voluntaria, responsable y abierta, que tiene que ver con el primero. Casi que el mismo, redactado con algunas palabritas de más, pero pues entonces es el mismo principio. Bueno, ya les quedará a ustedes como de tarea individual el que comiencen y hagan esta comparación y revisen a ver estos 7 principios que hay aquí, dónde están y cuáles son los 4 adicionales que hay acá, porque aquí tenemos un total de 11 principios, entonces 7 que están como principios cooperativos y 4 más que agrega la ley de la economía solidaria. ¿Cuáles son las dimensiones de la economía solidaria? Entonces, el mismo concepto de economía solidaria nos habla, por ejemplo, de que es un sistema económico. Es claro, porque nosotros como empresa debemos funcionar y económicamente debemos generar unos resultados para poder hacer el crecimiento social, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que funcionar bien, tenemos que tener ingresos, que vamos a tener costos o gastos, o ya los tenemos si la empresa está creada. Entonces, hay un funcionamiento económico contable dentro de la organización financiera. Somos una organización social, entonces tenemos que velar por satisfacer las necesidades de los asociados, de sus comunidades, de sus familias y de pronto las de terceros también. Entonces, aquí es donde podemos ampliar ese desarrollo de la organización, no solamente con sus asociados, sino a otros grupos poblacionales. También tenemos una dimensión cultural en la medida en que el mismo concepto de economía solidaria que nos da la ley 454 del 98 nos define que somos un sistema cultural también. O sea que donde tenemos diferentes grupos poblacionales, diferentes fuerzas sociales y con muchas características variadas. Tenemos también una dimensión ambiental porque nosotros como cooperativa podemos desarrollar o como organización solidaria podemos desarrollar acciones que vayan precisamente para el fortalecimiento de la parte ambiental de la zona donde vivimos o del mundo en general. Hay 2 aquí adicionales que no están mencionadas. Estas 4 que están aquí las menciona el concepto que da la ley 454. Cuando nos dice es un sistema económico, social, socioeconómico, dice en la ley, cultural y ambiental. Pero hay otros 2 que no están dentro de la ley, pero que sin embargo la mayoría de las personas coinciden en que también son dimensiones de la economía solidaria, como es la dimensión política, en la medida en que este tipo de organizaciones que son económicas, que son empresariales, pero que también son sociales, son un buen ejemplo para difundir y para lograr el desarrollo de las comunidades, ¿no? Y de los sectores o de las regiones donde estén localizadas las cooperativas. Y un componente también ético en la medida en que nos habla precisamente de una serie de valores y principios de la democracia, la igualdad, la equidad, la responsabilidad, todos ellos que nos llevan a que somos una organización ética. Debemos actuar sobre la base de estos principios, de estas dimensiones de la economía solidaria.